Hola, estamos en Punto Crítico, programa de televisión de la Unidad de Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia. Yo soy Carlos Alberto Patiño Villa, profesor titular de la universidad. Entre las novedades editoriales más interesantes de este año 2026 se encuentra este libro escrito por el historiador Alfonso Múnera. El título de este libro, que es muy sugerente, es El sueño europeo en América Latina, Rafael Núñez y los caudillos ilustrados. Está publicado por el sello editorial Crítica y pues en realidad es, digamos, un libro muy interesante, muy curioso también, porque desde cierto punto de vista es sobre un personaje polémico, importantísimo, de finales del siglo XIX, para muchos olvidado en este momento de la historia del país, y que es del presidente cartagenero Rafael Núñez, quien vivió además en el barrio El Cabrero de Cartagena de Indias, y se trata de una historia intelectual y política sobre este expresidente. Para entender de qué habla este libro, pues hemos invitado y nos acompaña el día de hoy su autor, el historiador Alfonso Múnera, quien también fue profesor de la Universidad de Cartagena, decano de la Facultad de Ciencias Humanas de esta universidad y quien es doctor de la Universidad de Connecticut por el doctor en Historia. Profesor Múnera, muchas gracias por estar con nosotros en Punto Crítico. No, muchas gracias a ti, estimado Carlos, y a tu equipo por esta oportunidad de dialogar sobre mi libro y a todos los que nos están viendo. Claro que sí, gracias. Yo quiero arrancar con usted preguntándole por algo. Usted cuenta en la introducción, usted dice que había escrito un ensayo ya hacía muchos años sobre Rafael Núñez y que lo tenía allí como en una especie de cuarentena, de espera para el momento adecuado, y luego pues lo ha recuperado y ha escrito otros ensayos para armar este libro. ¿Por qué este es el momento adecuado para recuperar un viejo ensayo sobre Rafael Núñez? Pues mira, la verdad es que cuando yo terminaba mi doctorado en Connecticut, mi profesor y consejero en ese momento, Hugh Hamel, me pidió que escribiera un ensayo sobre Núñez. Él tenía mucho interés en que yo escribiera, como colombiano que era, escribiera sobre Núñez. Y entonces yo empecé a escribir este ensayo, me llamó muchísimo la atención y terminé haciendo realmente dos ensayos. Uno que se convirtió como en la semilla del primero de los escritos que está en el libro, ¿verdad? Sobre esta visión comparativa de los caudillos ilustrados en América Latina. Y otro que fue ya más en profundidad sobre la vida de Núñez, pero yo nunca los publiqué, porque en primer lugar siempre pensé que tenía que darme tiempo, que era un personaje muy complejo, que era una historia igualmente muy compleja la segunda mitad del 19, que tenía que estudiarla un poco más, pero en el interín surgieron otros intereses. Entonces empecé a trabajar lo que se convirtió en mi primer libro, El fracaso de la nación, que tenía ya una mirada distinta, era la mirada del surgimiento de la República a principios del siglo XIX, la participación de los sectores subalternos, ¿verdad? De los afros en el proceso de creación de la República. Entonces me fui ya por una dirección distinta y la idea de escribir sobre Núñez se fue posponiendo, pero fue importante porque me permitió también madurar el conocimiento sobre Colombia, madurar un poco mis ideas alrededor de este personaje fascinante, complejo. Y bueno, y en este momento yo pensé, bueno, hace ya un par de años atrás, dije, bueno, yo creo que es el momento de empezar a escribir. Y como tú verás, pues lo que hice fue realmente lo que tú llamas una historia intelectual. Porque lo que me interesaba sobre todo era estudiar sistemáticamente el pensamiento de Núñez, ¿verdad? En sus escritos, abundantes escritos de prensa, sobre todo ensayos, y estudiarlo en el contexto de la evolución también del pensamiento europeo y latinoamericano. Sí, esa fue la idea. El libro escrito en digamos, en el marco del bicentenario del nacimiento de Núñez,
está construido sobre un concepto muy importante que es el del caudillismo, pero no cualquier caudillismo, además porque el caudillismo ha sido ampliamente trabajado, discutido, debatido, y usted trabaja en su libro sobre el concepto de caudillos civiles ilustrados y pone dentro de eso a Benito Juárez, pero también a Gabriel García Moreno, Benito Juárez en México y Gabriel García Moreno en Ecuador. ¿Qué hace Núñez al lado de estos dos señores? Bueno, mira, porque lo que me pareció interesante y lo que claro no deja de ser una provocación en el campo de los estudios de la historia. Siempre los historiadores tenemos el temor de hacer historia comparativa, ¿no? Pero curiosamente estos dos personajes estuvieron actuando más o menos en los mismos tiempos, ¿verdad? De 1840 hasta 1890, ahí se movieron los tres. Pero más allá de las diferencias que tenían entre unos y otros y las diferencias de países, de historias, etcétera, me llamaba la atención mirar cómo al final los tres eran caudillos, verdaderos caudillos, ¿no? Ilustrados, eran gente muy formada, muy estudiosos. Juárez, por supuesto, un hombre fascinante, ¿verdad? Desde su condición de indígena, que se superó a sí mismo a través del estudio, fue un gran abogado, pero además conocía muy bien las matemáticas, en fin, era muy estudioso. García Moreno, sin duda, ¿no? Se educó en Europa, y era un científico, era un hombre de ciencias, bueno, en fin, con un gran desarrollo también intelectual. Y Núñez, pues ya lo sabemos, fue un hombre muy ilustrado, muy culto. Pero los tres, al final, los tres llegaron a la misma solución política, ¿no? Que fue construir gobiernos autoritarios, ¿no? Es decir, a pesar de que se planteaba la idea de una democracia, sobre todo en Benito Juárez y en Núñez, lo real es que terminaron gobernando por fuera de las constituciones que ellos mismos impulsaron, ¿verdad? O dentro de esas constituciones, pero mediante los mecanismos autoritarios que crearon en esas constituciones, de manera que les permitía incluso legitimar el uso de una autoridad concentrada en el Ejecutivo que llevaba a lo que hoy llamaríamos, sin duda, más allá de cualquier otro eufemismo, llegaba a la represión severa, como la llamaba Núñez, contra sus enemigos políticos, ¿no? Eso sucedió aquí, sucedió en México y sucedió en el Ecuador. Entonces, me parecía interesante ilustrar como marco del libro esa, esa tendencia, ese modo de concebir la política o de hacerla al final en América Latina, tomando estos tres y además diferenciándola del modelo arquetípico que está en las novelas de García Márquez, en El otoño del patriarca y en otras novelas de América Latina, en donde el dictador suele ser un hombre pues ignorante, extravagante, ¿verdad? Con el modelo de Trujillo en República Dominicana, con los modelos de los dictadores centroamericanos. No, yo quería mostrar por eso el adjetivo, ¿no? Caudillos ilustrados, ¿no? Es decir, no era ese modelo de hombres que llegaban al poder, ¿verdad? Con una carrera militar, pero que eran casi que analfabetos, ¿no? Estos eran hombres muy ilustrados, muy conectados con el pensamiento europeo y que al final creyeron que la única manera de gobernar era con un gobierno fuerte, la fórmula de Núñez, ¿no? Gobierno autoritario con represión severa, ¿no? Eso era un poco lo que yo quería hacer, amplificar
un poco el panorama para que viéramos un contexto latinoamericano antes de entrar ya de manera concreta a mirar lo de Núñez. Entonces, para entrar de manera directa a Núñez, yo le quiero preguntar por ese Núñez joven, ese Núñez cartagenero, ese Núñez que rápidamente es un abogado, que es un ilustrado, que pasa a ser funcionario político, pero que además sobre todo es un liberal, y es un liberal radical, y además que está influido por ese debate de las ideas liberales más fuertes. Sí, hombre, eso es lo que hace fascinante el siglo XIX, pero y dentro de él, el siglo XIX colombiano y dentro de él a Núñez, pero también el siglo XIX europeo, ¿no? Y latinoamericano. Es que, claro, Núñez arranca en los años 40 con una especie de liberalismo romántico que está allí en el periódico que funda con Juan José Nieto, ¿verdad? La Democracia, para apoyar al general Obando a la presidencia de mediados de siglo. Y lo que uno ve, claro, es un liberal, ¿no? Digamos, amante de las ciencias, amante de la idea del progreso, convencido que a través de la razón científica, ¿no? El mundo va a evolucionar hacia el progreso, hacia la paz, ¿no? Hacia el bienestar general. Y eso es lo que Núñez va a predicar de alguna manera, porque acuérdate además que luego en los años 60 se va a los Estados Unidos, dura allí un año, año y medio, y luego dura en Europa alrededor de 9 años y medio más entre Francia e Inglaterra. Entonces son años de mucho estudio, de mucho conocimiento del pensamiento intelectual europeo, de la economía europea, de la política europea y norteamericana. Y eso en Núñez consolida, yo diría hasta los años 70, consolida un pensamiento democrático, liberal, en el que él está convencido, absolutamente convencido, de que a través del diálogo, la negociación, la argumentación razonable, se podía lograr la paz y el progreso, porque acuérdate que vivíamos en un país en el que prácticamente no había momentos de tranquilidad, fuera de un periodo que ellos mismos señalan, casi todos ellos liberales y conservadores, que fue el periodo de poco después de la Guerra de los Supremos, ¿verdad? El año 41, 42 al 45, que fue de relativa tranquilidad. No hay realmente un periodo completo de 2 años, las presidencias eran de 2 años, en el que se viva la paz. Y entonces la obsesión era lograr que el país entrara de verdad en la tranquilidad social, en que hubiera paz, ¿no? Y entonces Núñez pensaba que a través, ¿no? O por medio de esta idea pragmática de que se podía negociar, etcétera. Incluso planteó ya muy tempranamente en esa época donde nadie creía en eso, la alternabilidad en el poder. Él decía, claro, ¿por qué no? Que los conservadores pudieran llegar al poder y el liberalismo pudiera así también aprender a hacer oposición. En una época en que los partidos simple y llanamente el que ganaba se quedaba con todo, punto, ¿no? Y en el que los odios se venían acrecentando, se venían radicalizando, lo que llamamos hoy polarizándose, ¿no? Y Núñez planteaba estas cosas estupendas y creía que se podía lograr la paz a través de todas, porque vivíamos de guerra en guerra, de constitución en constitución. Cada 10 años hacíamos una constitución, cada 10 años hacíamos una constituyente y cada 2 años o cada año había una guerra local o una guerra nacional. En fin, vivíamos en una permanente intranquilidad. Interesante es el papel del liberalismo romántico en Núñez. Esto resulta ser como muy sorprendente. Y entonces, claro, tú coges sus artículos, sobre todo los artículos hasta los años finales de los 60, principios de los 70, yo diría
yo diría incluso hasta más o menos la segunda mitad de los 70, antes de llegar a la década de los, incluso hasta su primera presidencia, que fue del 80 al 82. Y entonces tú ves todavía un Núñez liberal que está todavía, claro, ya en el año 80 la decisión del Partido Liberal es definitiva, ya Núñez llega a la presidencia con su propio partido independiente contra los radicales. Pero todavía es un liberal que cree que puede lograr la unidad, que cree que puede lograr el diálogo nacional, ¿verdad? Que al final, como vamos a ver, después de la guerra del 84, simplemente no lo logra, ¿no? Así es. Antes de llegar a la Constitución de 1886, Núñez es un liberal incluso en lo personal, ¿no? Es diferente a Miguel Samper o a estos otros que eran muy liberales en lo político, pero eran muy conservadores en lo personal. Sí, es que eso era todo paradójico, ¿no? Era, un- era una verdadera paradoja porque hombres radicalmente liberales como Samper o como Miguel Samper o como Santiago Pérez eran profundamente católicos, ¿no? Santiago Pérez era hombre de ir a misa todos los días y era el jefe del Partido Liberal Radical, ¿verdad? Y Núñez era absolutamente coherente hasta esos momentos, es decir, hasta cuando practicó eh, el liberalismo político, ¿no? Él lo era también, como tú bien dices, en su vida personal, ¿no? Él no tenía problemas en llevar una vida al margen de los cánones de la iglesia. Acuérdate que él fue quien se atrevió a ejecutar el decreto de bienes de manos muertas que nadie quería ejecutar y él consideró que era muy importante para el país lograr que esa tierra se le confiscara a la iglesia y que se hubiera movilidad en la propiedad rural, ¿no? Y eso le costó que la iglesia lo excomulgara. Pero además, en su vida personal, bueno, todos sabemos, casado con Dolores Gallegos, deja a Dolores Gallegos en Panamá y empieza una intensa relación romántica, ¿verdad? Con una mujer, doña Gregoria del Aro, que es como una, digo yo en la novela, es como una Madame Bovary, ¿verdad? Una niña que la casan con un hombre muy mayor que vive en medio de novelas románticas y de poesía y encuentra a Núñez, poeta, se enamora perdidamente de Núñez, se va con él para los Estados Unidos, luego se va con él para Francia y bueno, ya aquello era el escándalo, pero el escándalo de los liberales, estos católicos también, no solo de los conservadores, ¿no? Eso hace de la vida de Núñez también una vida fascinante, hasta novelesca, diría yo, ¿no? Este poeta, político, ¿verdad? Romántico, en fin. Y este hombre es el que protagoniza luego la Constitución de 1886, después de la Guerra del 85, y el que le da este carácter conservador finalmente al Estado y que de alguna manera permite la creación de un Estado centralizado que intenta superar las guerras del 19. Claro, ahí viene el punto de quiebre que llamo yo, el año de la guerra, porque en realidad Núñez llega en el 84 a su segunda presidencia, 1884, y trata de crear un gabinete de unidad nacional, fíjate para cómo es interesante estas palabras, cómo resuenan hoy. Y entonces le ofrece a los radicales dos ministerios, a los conservadores dos ministerios y a su partido independiente tres ministerios. Pero los radicales no aceptan porque están convencidos de que Núñez lo que está haciendo finalmente es construyendo un camino para entregarle el poder a los conservadores. Alguna razón tenían los liberales radicales en esto, pero digamos, no porque Núñez tuviera, quizás no, digo yo, tampoco lo puedo asegurar, la intención deliberada de entregarle el poder a los conservadores, sino porque a fin de cuentas Núñez era un presidente que pensaba
que si los conservadores llegaban al poder por las vías legales, electorales, pues estaba bien, punto, y que entonces el liberalismo tenía que irse a la oposición. Y eso lo hacía muy sospechoso, la verdad. Además tenía ya relaciones bastante fuertes de amistad con los conservadores. En fin, había un ambiente de sospecha y los radicales entonces no aceptan esto. Pero con la tragedia de Colombia es la siguiente. Los jerarcas del Partido Liberal en el año 84 piensan, y con razón, que van a ganar las elecciones. Eran elecciones cada 2 años, o sea que a finales del 85 se hacían las elecciones para el 86. Y entonces ellos sabían que las iban a ganar. Incluso Núñez tiene un artículo donde dice claramente que los liberales iban a tener el voto de 6 estados de los 9, porque tú sabes, se votaba por estado, cada estado era un voto. Y entonces los liberales, los jerarcas del liberalismo no se querían ir a la guerra, pero los mandos medios, más jóvenes y más románticos y más llenos de entusiasmo, se fueron a la guerra. Especialmente Ricardo Gaitán Obeso, ¿verdad? Se va a la guerra, se va a Barranquilla, se toma las aduanas, sitia Cartagena y obliga prácticamente a que todos los liberales radicales se tengan que ir a la guerra. En eso, entonces, el Partido Conservador, que tiene su ejército, se lo ofrece a Núñez, el general Canal y compañía, y Núñez se defiende con el ejército conservador. Derrotan a los liberales, que es la gran derrota inicial, ¿verdad?, del liberalismo radical, y entonces Núñez queda gobernando con el poder conservador, militar y político. Y ahí el rompimiento con el liberalismo es radical también. Ya son enemigos a muerte. Porque además Núñez pensaba que si los liberales ganaban la guerra, los fusilaban. Ya no había allí, ya los odios se habían exacerbado, ¿verdad? Y entonces Núñez toma la decisión de volverse transitoriamente dictador, porque el hecho fue de decir la Constitución de 1863 dejó de existir, es un acto dictatorial, punto. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Llama a una constituyente que se integra como la constituyente liberal de Río Negro en el 63 solamente por sus partidarios. La de los liberales del 63 la hicieron solo los liberales radicales. La del 85, 86 la hacen solo los partidarios de Núñez, que son los liberales independientes que están con él y los conservadores fundamentalmente. Y entonces, claro, esa la preside Miguel Antonio Caro, se hace la Constitución del 86, que busca otra vez, por otros medios, la paz, porque a fin de cuentas ese es el objetivo central, la paz, ¿no? Y la paz se busca centralizando el país. Algunos historiadores dicen que de todas maneras, con todos sus graves defectos, lo que se quiera, ahí se ponen las semillas del Estado moderno colombiano, que ahí se logra un poder central. Y está el Banco Nacional ya, está el curso de moneda forzoso, etcétera, etcétera. El ejército se centraliza, los estados soberanos regionales se acaban, pero el problema fundamental es que en ese momento ya Núñez no cree en el diálogo, ni en la argumentación, ni en nada de esto. Cree que todo eso es un fracaso y decide que hay que gobernar autoritariamente y con represión severa. Y entonces lo que empieza, pero además hago un paréntesis, Núñez se va para Cartagena muy rápidamente, prácticamente no vuelve a gobernar directamente él hasta el 94. Claro, ejerce una gran influencia desde Cartagena y una gran influencia con sus escritos, etc. Pero gobiernan sus vicepresidentes, Carlos Holguín, Miguel Antonio Caro, etc. Establecen la presidencia de 6 años para que se acaben este lío de las elecciones, etc. Pero el hecho es que lo que imponen es un gobierno autoritario e imponen una represión durísima contra los liberales, les cierran periódicos, los expulsan.
Y entonces Núñez se convence a sí mismo de que en realidad no es la razón la que conduce a la verdad, sino la apropiación de los sentimientos religiosos, ¿no? Es a través de la religiosidad donde el ser humano logra la armonía, la serenidad, logra la verdad. Y entonces, claro, este Núñez que había implementado el decreto de bienes de manos muertas, es el mismo Núñez que luego va a impulsar la firma del concordato con la Iglesia, va a hacer una constitución bastante inspirada en la Iglesia Católica y de alguna manera le va a devolver un extraordinario poder a la Iglesia, ¿verdad? El lío en Colombia es que esto tampoco funciona. Es decir, el hecho real es que en el 1894, cuando Núñez muere, el país está en medio de una situación explosiva. Miguel Antonio Caro está en la presidencia. Miguel Antonio Caro le pide a Núñez que vuelva, que tome el poder, que ya no hay manera de controlar ni a sus propios conservadores que están odiándose entre ellos, que se han dividido entre los históricos y los nacionalistas. Bueno, los liberales están también armándose, aquello era un desastre. Y Núñez decide volver, pero muere. Muere antes de organizar el viaje en el año 94. ¿Y qué viene después? La guerra del 95. Caro la controla rápidamente. Y luego la peor de todas las guerras, La guerra de la los del 1000 días. 2000 días, Sí. que es terrible. Eso. Ahí en ese contexto que me es muy interesante, yo voy a hacerle la última pregunta de algo que es quizás una de las mayores sorpresas de su libro, y es el capítulo dedicado al pensamiento religioso de Núñez. ¿Qué es lo que pasa? Y esto además es muy interesante porque, como usted mismo lo dice en el libro, esto ha sido permanentemente subestimado y dejado de lado. ¿Cómo se produce esta transformación? Sí, porque fíjate, es que nosotros hemos tenido magníficos historiadores, sin duda, ¿no? Pero de alguna manera no creíamos o no le dábamos en general, ha habido excepciones, por supuesto, pero en general no le dábamos importancia al tema religioso, ¿no? Sobre todo al tema religioso fundamentalmente como propuesta ideológica, como convicción, como dispositivo intelectual, llamémoslo así. Pero lo que sucede realmente es que este problema, este conflicto religioso, está en el centro también permanente de la discordia entre liberales y conservadores en el siglo XIX. Pero lo está también en Europa, ¿verdad? En Europa también, toda la historia de Europa está asignada por todos estos conflictos terribles, religiosos, etc. Y Núñez está muy atento a la evolución europea, ¿no? En Europa, ¿verdad? La primera mitad del siglo XIX es también de un liberalismo romántico, de una idea fundamental del progreso. En general eso pasa en el siglo XIX europeo, pero después de la Comuna de París, o sea, del levantamiento de los obreros en Francia, uno siente en la misma Francia revolucionaria que hay una especie de echada hacia atrás, es decir, de una búsqueda de reconciliación con la Iglesia, ¿verdad? Católica y en otros países protestantes como Inglaterra, en fin, y de darle otra vez poder a la Iglesia con el ánimo de que no solo como un instrumento de orden, sino porque resurge como una especie de sentimiento religioso, de una convicción de que las ciencias no son la solución, de que el progreso científico tampoco lleva a la felicidad, en fin. Y eso es lo que Núñez empieza a vivir también en Colombia, ¿no? Núñez no es que utiliza conscientemente la religión simple y llanamente como un instrumento para el orden, no, es que él mismo se termina convenciendo de que es que todo eso que predicó antes, que yo muestro clarísimamente con sus palabras,
todo eso de que la razón llevaba a la felicidad, la ciencia llevaba al progreso, etcétera, etcétera. Todo eso, dice él, al final es muy frágil, no conduce finalmente a la paz, no conduce finalmente al orden que él predicaba, no conduce finalmente a la armonía de los seres humanos, ¿verdad? Porque el problema de la paz en Colombia en ese momento era el gran problema, como lo es también de cierta otra manera, pero que lo sigue siendo hoy. Y entonces Núñez llega y se convence a sí mismo de que la religiosidad tiene una bondad superior, ¿verdad? Y que a través de ella los seres humanos sí pueden lograr ese tipo de serenidad, de tranquilidad, de armonía social, etc. Y uno puede ver esa evolución en sus escritos, que es lo que yo trato de mostrar en mi libro, en ese capítulo, que me parece que es un capítulo, a mí personalmente me parece que fue el capítulo como que más esfuerzo me exigió. Y es finalmente lo que lleva a la Constitución del 86, ¿verdad? Lo que lleva a la Constitución del 86, que se va a traducir naturalmente en la hegemonía conservadora y en esa idea que había en Bogotá de que era Monseñor, ¿verdad?, quien ponía a los presidentes, porque había ya un gran poder de la iglesia, que tampoco nos Profesor resolvió Munera. el problema, ¿no? Dígame. Claro. No, que le iba a decir que muchas gracias, gran conversación. Estoy realmente encantado con este libro de Núñez. Pues le agradezco mucho su participación en Punto Crítico y pues le deseo mucha suerte y mucha circulación con su libro. Muy amable. Muchísimas gracias, Carlos, de verdad, muchísimas gracias, profesor. Yo creo que son momentos muy agradables para dialogar sobre estos grandes temas y pensar en nuestro país de hoy. Muchas gracias. A usted, muchas gracias. Los esperamos en una próxima emisión de Punto Crítico. Muy amables.